traigo un mensaje que he titulado Hemos estado con Jesús. ¿Cuántos han estado con Jesús? Amén. Todos los que tenemos a Cristo en el corazón es porque hemos estado con Jesús. Hemos tenido un encuentro con Jesús. Pero quiero empezar con un poquito de historia. Yo nací y crecí en una iglesia cristiana. De hecho, soy cuarta generación de cristiano por lado de la mamá y del papá. Crecí en una iglesia muy conservadora, una iglesia bautista, que fue la primera iglesia cristiana de Culiacán. Y ahí me tocó estar los primeros 16 años de mi vida, hasta que mi abuelo, a la edad de 70 años, después de ser diácono o servidor ahí en esa iglesia por 50 años, sintió en su corazón empezar una nueva iglesia. Y a esa edad empezó lo que es Comunidad Cristiana de Culiacán. Y ahí estuvo mi abuelo pionerando y pastoreando esa iglesia por 10 años, hasta que se fue con el Señor a los 80. Y esa iglesia existe en Culiacán y es una iglesia que tiene muchos años y mucha gente ha pasado por ahí. Y yo creo que en todas las iglesias de la ciudad hay personas que empezaron ahí, en esa iglesia, a congregarse, ahí recibieron a Cristo, etcétera. Sin embargo, mientras no tengamos la experiencia de haber estado con Jesús o de tener ese encuentro con Jesús, como que en nuestra historia no se empieza a revelar hasta que recibimos a Cristo y tenemos ese encuentro con Él. A los 23 años más o menos de edad, pues era yo un joven inquieto que pues hacía lo que cualquier joven sinaloense hace a esa edad. Y supuestamente pues en la iglesia pues yo me portaba mal porque hacía lo que los jóvenes sinaloenses hacían. Y recuerdo una noche, yo tenía a Cristo en mi corazón, me bauticé a los 11 años de edad. Sentía inconformidad por cosas, pero estaba seguro que Cristo era mi Salvador. A lo mejor el estilo de vida cristiana que me habían enseñado que debería de vivir, a lo mejor yo rechazaba un poquito ese estilo. Pero a los 23 años, 24, 23, recuerdo un día por ahí como a las 3 de la mañana, no había celulares, era hace unos añitos, 1989. Recuerdo que había sido ese día una pelea de Julio César Chávez cuando andaba en sus buenos tiempos. Y yo a esa hora andaba buscando, como dicen en Culiacán, sayo para seguir la fiesta. Y traía yo mi camioneta. En esos tiempos se usaba traer las camionetas chaparritas con llantas anchas. Y cuando manejabas el carro así como que brincaba poquito. Y traía ahí mi estéreo KP500 Pioneer. Y recuerdo que traía a todo volumen Los Males de Micaela. No sé si se acuerdan de esa canción. Y ahí lo traía a todo volumen buscando yo a quien encontraba, porque en esos tiempos había que ir a ciertas guaridas donde se juntaban los amigos. Y en una esquina me paré, me orillé y le dije: Señor, yo sé que no está bien lo que ando haciendo, pero me gusta, soy honesto, me gusta. Pero te pido una cosa, haz algo para que tu obra me emocione, para que tu obra me guste, para que yo me sienta convencido de que es algo que quiero hacer. Y pues mientras no suceda nada en mi vida al respecto, pues yo voy a seguir en esto, porque esto es lo que me gusta hacer. Y voy a ir a la iglesia de vez en cuando, como le hago hasta ahorita. Y bueno, pasaron los días, no muchos. Unos 10 días después, la historia para hacerla corta, yo estaba en la escuela bíblica en Denver, Colorado. Termino mi escuela bíblica y el día de la graduación nos hablan de opciones que podíamos hacer como egresados de esa escuela, y empiezan a hablar de unos barcos que movilizaban alimento, movilizaban medicamento. De hecho, los barcos tenían quirófanos, había doctores voluntarios, y los barcos iban por todo el mundo llevando el evangelio y a la vez repartiendo alimento a los necesitados y ayudando a la gente pues en sus necesidades físicas. Esos barcos pertenecen a una organización internacional cristiana que se llama Mercy Ships.
Cuando menos pensé, yo llego en 1990 a la ciudad de New London, Connecticut, en el estado de Connecticut, la ciudad de New London, para abordar o para ser tripulante de uno de estos barcos, de nombre Anastasis, que quiere decir resurrección en griego. Llego al barco y a las 2 horas zarpa el barco para Europa. Y en ese tiempo, pues yo me dedicaba al negocio de la panadería, porque era un negocio familiar. Yo ya tenía varios años encargado del negocio. Entonces, cuando me preguntan en la solicitud que envié al barco, que si a qué me dedicaba, yo dije, pues yo tengo una panadería. Y dijeron ellos, pues si él sabe hacer pan, pues sabe cocinar. Pero yo no sabía hacer pan tampoco, yo tenía panaderos. Me ponen en la cocina, entonces yo era parte del equipo de la cocina del barco, sin saber cocinar. Bueno, hacía sándwiches y sopitas con huevo y todo, marucha, ¿no? El caso que yo era parte de los 500 tripulantes que iban en ese barco. 13 días después de zarpar, llegamos a unas islas que la verdad, a pesar de que me gustaba mucho la geografía cuando fui a la escuela, nunca recuerdo haber escuchado de las Islas Faro. Se encuentran en medio de Islandia y Dinamarca, y estas islas pertenecen a Dinamarca. Son unas islas donde la gente se dedica a la pesca y todos son ricos ahí. Bueno, no millonarios, pero no hay pobres, pues todo mundo trae su BMW de ahí para arriba, y como muy normal, sus buenas casas, y ahí llega el barco. Y bueno, la verdad que el propósito principal era predicar el evangelio y ayudar a la gente, de acuerdo a la necesidad que tenían. Y cuando menos pensé, ya habían pasado 1 mes, 2 meses, 3 meses. Mucha gente era atendida de acuerdo a su necesidad. Y cuando yo hablaba con mi familia o con mis amigos sobre el barco, yo recuerdo que yo siempre decía, los doctores hacen esto, los grupos de evangelismo evangelizan a puerto que vamos llegando, a país donde vamos entrando, esto hacen ellos, aquellos, pero yo nunca me incluía. Y la verdad no me daba cuenta que yo no me incluía, pero un día mi papá me hizo ver que yo no me incluía cuando hablaba de eso. Y posiblemente eso era porque yo estaba considerando que era algo momentáneo. Yo siempre decía, yo me tengo que regresar a Culiacán, tengo que seguir trabajando, etcétera, ¿no? Era voluntario, trabajaba gratis. No me incluía, pero así pasa. Yo creo que es normal que nos cueste trabajo tomar una identidad nueva. Los que vienen de Culiacán y van llegando, a lo mejor no se sienten jalisquillos o jaliscienses o jalisquillos. Todavía traen el acento así, ¿verdad? Pero poco a poco se van domando, ¿verdad? Pero así es, toma tiempo que te incluyas en lo que se está haciendo, aunque tú seas parte de eso. Pasa en nuestra iglesia en Culiacán, donde hay personas que tienen ya tiempo asistiendo y no es muy fácil que digan, hacemos esto y hacemos aquello. No es fácil que digan, tenemos un colegio cristiano aquí en Culiacán, tenemos una iglesia también en el basurón de la ciudad de Culiacán, tenemos una iglesia hermana en Guadalajara, estamos trabajando en Hermosillo, en las rancherías del municipio de Badiraguato, esto y aquello. Y de seguro así pasa con algunos que estén ahorita aquí reunidos, como que no es fácil decir somos familia OKS, o yo voy a la iglesia porque me invitaron y mi esposa está bien involucrada, pero yo la acompaño, ¿no? Es normal, cuesta a veces trabajito o toma tiempo incluirse o adoptar esa nueva identidad. Lo mismo puede pasar como cristianos. Un nuevo cristiano le cuesta trabajo decir soy una nueva criatura, soy parte de la familia de Dios, soy el pueblo de Dios, soy familia OKS, soy esto, soy aquello, soy la persona que Dios dice que yo soy. Cuesta trabajito, pero todo es cuestión de tiempo y de paciencia. De hecho, en la escuela bíblica que tenemos, en el nivel 2, los que ya hicieron la escuela bíblica, que es la formación teológica,
Ahí se habla de la teología, se habla de la doctrina, del dogma, se habla del credo. La teología es el estudio de Dios. El dogma, pues o la doctrina, es lo que yo sé de Dios. Y el dogma es lo que yo platico de lo que sé de Dios. Y el credo es lo que yo reflejo de lo que sé y hablo. Muchas veces puede que haga cortocircuito, ¿no? Lo que hacemos con lo que decimos que somos. Pero es cuestión de tiempo, es cuestión de una afinación espiritual, ¿no? Es cuestión de que nos vayamos alineando. Por eso el día de hoy yo quiero enfocarme en una historia de la Biblia que está en el libro de los Hechos, capítulo 3 y 4, que de hecho es mi punto número 1 de 3 puntos sencillos. Ahí en el libro de los Hechos, en esos 2 capítulos, podemos ver que Pedro y Juan, pues la historia menciona que ellos habían estado con Jesús. Y aunque todavía no adoptemos esa identidad, como ya mencioné, pues hemos estado con Jesús porque tenemos la fe en el corazón. Es cuestión de tiempo nada más. Pero mira, en el capítulo 3 de Hechos, ahí podemos ver, lo puedes leer cuando tengas tiempo, te lo recomiendo. Ahí podemos ver que la primera iglesia cristiana empezaba a funcionar. El mensaje del evangelio se estaba predicando. El número de los convertidos iba en aumento. Tú puedes leer eso. La iglesia, dice ahí, se fortalecía cada día. Y ahí también en el capítulo 3 vas a poder ver cómo Pedro y Juan, dice la Biblia, que un día iban a la iglesia, iban al templo a la hora de la oración, iban a orar. Y dice ahí que en algunas versiones bíblicas dice como era su costumbre, o sea, iban a orar como era su costumbre, o sea, tenían la costumbre de orar. Algunos tienen la costumbre de congregarse, algunos tienen la costumbre de leer la Biblia, y es bueno. Pedro y Juan pues tenían esa costumbre, y dice que cuando iban llegando al templo, a la orilla de la puerta de la entrada del templo estaba un paralítico pidiendo limosna. Ustedes han leído esa historia y si no, léanla. Y dice la Biblia que todos los días traían a este hombre y lo ponían ahí al lado de la puerta del templo de la Hermosa para que pidiera limosna. Entonces se les queda viendo el paralítico a Pedro y a Juan, así como diciendo, ¿me van a dar algo? Y Pedro y Juan le dicen, Pedro principalmente, pues no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. ¿Y qué tenían? Pues pedirle a Jesús que hiciera un milagro de sanidad y que va sanando el paralítico. Mira, vamos a leer ahí en capítulo 3, versículo del 2 al 6, nada más para escuchar lo que la palabra de Dios dice al respecto. Dice, junto a la puerta llamada la Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. Trata de imaginarte, ¿no?, lo que estaba pasando. Míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y hay una foto por ahí, tomada en aquellos tiempos. No, la otra, esa. Ahí está el paralítico, Pedro y Juan oran por él y se levanta el paralítico y que empieza a caminar. Dice la Biblia que tenía 40 años. Paralítico, era paralítico de nacimiento, tenía 40 años, pues toda su vida no había caminado todavía. Y ese suceso hace que muchas personas empiecen a rodear a Pedro y a Juan. Y empiezan a ver, ay, se levantó el paralítico. Y tanta fue la curiosidad de muchos que Pedro aprovecha para predicar el evangelio. Y dice la Biblia que 5,000 personas entregaron su corazón a Cristo con la prédica de Pedro por el asunto que estoy mencionando. Y pareciera que dices, pues,
¡Qué bendición! A partir de ahí todo fue de color de rosa, ¿no? Amén, 5,000 personas. Pero resulta que no fue así. Resulta que a los religiosos del tiempo en el que Pedro y Juan estaban viviendo, no les gustó lo sucedido y mandaron a arrestar a Pedro y a Juan por alborotadores, por andar amedrentando a las personas. Y que vienen los de la guardia judía y los arrestan y se los llevan a la cárcel. Entonces, pues, han de haber dicho Pedro y Juan, pues si nada más veníamos a orar y ahora estamos en la cárcel. A lo mejor alguno de ustedes hoy está aquí sentadito y ha de decir, yo nada más un día vine a acompañar a mi compadre a la reunión y ahora hasta ya me bauticé. Y ahora hasta estoy en el instituto bíblico. Hombre, hasta el diezmo día. Imagínate, ¿no? Si yo nada más vine un día a ver. Bueno, hay muchas cosas que suceden cuando empezamos a escuchar a Jesús o empezamos a escuchar la palabra. Bueno, en Hechos capítulo 4, ahí nosotros podemos leer cómo Pedro y Juan están siendo juzgados frente al concilio judío. Tú puedes leer sobre eso. Y ahí les reclamaban que si quién les había dado autoridad de hacer lo que hicieron, que si en el nombre de quién habían pues hecho que el paralítico caminara, y estaban pues reclamándoles y estaban tratando de mostrarles que estaban inconformes con lo sucedido, principalmente porque los judíos en ese tiempo no aceptaban que Jesús era el Mesías. Ya sabemos la historia. Y dice ahí en Hechos capítulo 4, dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, muy importante, lleno del Espíritu Santo, responde a lo que le estaban diciendo. Lleno del Espíritu Santo quiere decir lleno de Cristo, quiere decir lleno de la palabra de Dios, consciente de lo que significó el sacrificio de Jesús en la cruz, consciente de que ahora Cristo vivía en su corazón por medio del Espíritu Santo de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, la Biblia nos habla de la era del Padre. Todo era buscar a Dios por medio de 1000 maneras, sacrificios principalmente. Y era un tiempo muy difícil para poder relacionarse con el Padre, pero era la era de buscar al Padre por medio de muchas cosas que indicaba la ley de Moisés que había que hacer. En los tiempos de Jesús, pues viene la era del Hijo. Había que ir donde estaba Jesús, Jesús hacía los milagros, había que oír a Jesús, sus enseñanzas. Y después de la muerte y resurrección de Jesús, viene la era del Espíritu Santo, que es Cristo en nosotros. Ahora vive en nosotros gracias a la fe que tenemos en Él. Esto lo tenía claro Pedro y Juan. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, contesta a las reclamaciones que le estaban haciendo lo siguiente. Ahí en el versículo del 8 al 12 de Hechos 4 dice así, dice Pedro, gobernantes del pueblo y líderes religiosos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un paralítico y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes. O sea, como que ahí les da un sopapo, ¿no? El que ustedes crucificaron fue el que lo sanó, ¿no? Subráyenlo. Y luego dice, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular, otro sopapo. Él es la piedra para construir lo que queramos saber y conocer de Dios, pero ustedes la desecharon. O sea que Pedro entre la prédica aprovecha para dar un chompirazo, decía alguien por ahí, ¿no? Una peinadita así, y ya seguir hablando, porque a veces se habla a la mente de la gente, pero la palabra de Dios habla al corazón. Pero de vez en cuando una peinadita los despierta tantito. Y luego dice ahí, el 11, Jesucristo es, bueno, repito, la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. El 12, de hecho, en ningún otro hay salvación,
porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Lo hicimos en el nombre de Jesús porque nadie más puede hacer lo que sucedió con el paralítico. Y el paralítico resulta que estaba ahí de testigo. Es otra foto del paralítico. Mira, peinadito ya, cambiadito, puesto de pie. Y mientras juzgaban a Pedro y a Juan, el paralítico estaba. Ustedes me conocen, yo era el que estaba en la puerta del templo. Y miren, aquí estoy. ¿Ya? Y no les quedó otra a los que juzgaban a Pedro y a Juan que dejarlos en libertad. O sea, ya no había más que decir. Por eso el versículo 13 de Hechos 4 dice así: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Me gustó mucho esa frase. Reconocieron que habían estado con Jesús. O sea, se notaba que Pedro y Juan habían estado con el Mesías, pues. Jesús ya había muerto, resucitado y había ascendido al cielo. Pero se reconocía que ellos habían estado con Jesús. Qué suave es cuando alguien te ve y dice, se nota que es cristiano. Hombre, qué bárbaro. Se nota que va a OKS. No, hombre, se nota que terminó el nivel 1 del Instituto Bíblico. Se nota que es parte de la alabanza. Pero también sabemos que muchas veces por ahí el vecino dice, ¿y eso que es cristiano? ¿Verdad? Como diciendo, ni se nota nada. Pero qué importante es que sí se note. Que cuando vean aquí que digan, hombre, se nota la presencia del Espíritu Santo en la vida de Quique. ¿Verdad que sí se nota? No los oigo muy convencidos, pero bueno. Entonces dejaron en libertad a Pedro y a Juan. Ahí hay otra foto, ahí están, mira. Ahí los religiosos, los del concilio quedaron así como, pues que se vayan. Y yo me imagino que Pedro y Juan le ha de haber ido diciéndole a Pedro, anda, vámonos, no vaya a ser que nos regresen, no, vente, fíjate, ves como que van secreteando. Sí, como diciendo, anda, vente, vámonos. La gente reconocía que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Gloria a Dios, eso me gusta mucho. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos un encuentro con Jesús? Yo le pedí a Dios en oración aquella noche, Padre, o sea, en resumidas cuentas, a lo mejor sin haberlo dicho con esas palabras, lo que yo estaba diciendo, Señor, convénceme que tú estás conmigo, haz que mi mente piense de otra manera. Entiendo que lo que hago y lo que digo y lo que hablo, pues no es como que de mucho testimonio de un cristiano, pero pues Señor, yo soy honesto, quiero emocionarme con lo que tu palabra dice que debo de emocionarme. Y ahí estaba yo, orando. Sí le bajé poquito a los males de Micaela, sí le bajé poquito, pero oré y me fui. La verdad que cuando yo me fui a hacer la escuela bíblica y cuando me fui a los barcos, yo no estaba consciente de la oración que había hecho. Por allá como a los 2 años, entendí que Dios me había contestado a mi oración, pero para entonces, arriba de los barcos, yo no lo había entendido. Pero mi punto número 2 es, Jesús fue audaz, fue valiente, fue amoroso, perdonador y lleno de gracia. O sea, Pedro y Juan reflejaban lo que reflejaban por haber estado con alguien audaz, valiente, amoroso, perdonador y lleno de gracia. Jesús fue audaz desde el primer sermón que predicó. El primer sermón que predicó fue cortito, pero con audacia. ¿Qué decía el primer sermón? Arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Ese era su sermón. Y esa frase que menciona Jesús en su primer sermón, ya la había mencionado Juan el Bautista, primo de Jesús, en Mateo 3:2. Y Jesús, en Mateo 4:17, cuando empieza a predicar, retoma esa frase de su primo
y la menciona. Pero también Isaías, 800 años antes de eso, ya había profetizado lo que sucedería cuando viniera el Mesías Salvador. Y en Isaías 61 podemos leer al respecto palabras que tienen que ver con lo que te estoy diciendo. ¿Qué significa ser audaz? O sea, nuestro maestro Jesús era audaz. ¿Qué es ser audaz? Es ser valiente. Valiente para pedirle a Dios que me cambie. Valiente para pedirle a Dios que me ayude a adoptar mejores hábitos. Para que cuando me vean los demás digan, se nota que ha estado con Jesús. Porque yo ya sé que lo tengo, pero que se note. Jesús o ser audaz también significa enfrentar riesgos y las consecuencias de los riesgos. Porque cuando nos declaramos cristianos, cuando nos declaramos nuevas criaturas, enfrentamos riesgos con los amigos, con las personas que nos conocen, con las personas que siempre, pues, esos que nos dicen, yo me acuerdo de ti, no sé. Hay un amigo allá en la campiña que todavía me dice lo mismo, aunque ya tengo yo más de 30 años en esta vida. Me dice, uy, yo me acuerdo, teníamos 18 años. Le digo, los tiempos pasan y vamos cambiando poco a poco porque vamos madurando, vamos conociendo más a Dios y nuestra doctrina va siendo más fuerte cada vez y nuestro dogma y credo pues va siendo diferente. Pero bien, alguien audaz es alguien que actúa con decisión y con determinación. Amén. Alguien audaz es alguien que enfrenta y supera obstáculos. Es que pues quiero hacer el IBC, pero pues, no sé. No, pero bueno, te organizas, te levantas más temprano y tomas la decisión porque eres alguien que ha estado con Jesús y vas a usar la valentía que el Espíritu Santo te da para poder hacer las cosas que nos van a hacer dar un mejor testimonio y tener más influencia como cristianos. Amén. De hecho, en Culiacán, el próximo domingo, empezamos de nuevo el Instituto Bíblico. Acabamos de graduar la semana pasada 60 estudiantes. Y ya hay un montón inscritos para este domingo que viene. Pero el Instituto Bíblico va a empezar a las 8 de la mañana. Híjole, en domingo, 8 de la mañana. Y tienen que llegar 10, 15 minutos antes para que se saluden, tomen café, agarren galletitas, unas donitas. Y a las 8 sentaditos en el aula. Porque el próximo domingo vamos a empezar nuestra tercera reunión que vamos a tener los domingos. Y la tercera reunión va a ser la primera, va a ser a las 10 de la mañana. Hay que terminar el Instituto Bíblico y estar listos para la reunión a las 10. 11:30 es la segunda reunión y a la 1 es la tercera reunión. Entonces se ocupa hacer ajustes, se ocupa hacer cambios para poder llevar a cabo todo eso. Ahora, ser audaz significa, o no significa, mejor dicho, ser imprudente. No. Cuando hablamos de ser audaz, significa que tenemos más confianza en Dios de que vamos a alcanzar las metas que perseguimos y que podemos expresar una opinión positiva en medio de una situación negativa, y aunque la gente esté hablando de miedo, podemos nosotros hablar positivamente, porque estamos conscientes que hemos estado con Jesús y lo que eso significa. Por ejemplo, hemos estado viviendo en Culiacán una situación muy complicada los últimos meses, muy complicada, de mucha violencia, y de seguro se escuchan por acá las noticias. Bueno, sí es cierto, sí es cierto. Y es muy fácil caer en una conversación en donde todo es negativo y que ya no se puede, que vámonos a vivir a otro lugar. Es cierto, podemos agarrar una plática de política donde esto, que no funciona, que por allá, que por acá, que la 4T, que por... Y sí es cierto. Pero ser audaz es decir, pero en Cristo Jesús las cosas pueden ser diferentes. En Cristo Jesús podemos ver los milagros de Dios. Pero se ocupa valentía para que podamos nosotros expresar ese tipo de opiniones.
Y por haber estado Pedro y Juan con Jesús, ellos podían actuar de la manera que actuaron ese día frente al paralítico y frente al concilio judío, cuando estaban a punto de meterlos o de sentenciarlos para que se quedaran en la cárcel. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el título de la prédica de Jesús. Y es un título muy poderoso. Y eso es lo que nosotros queremos reflejar a la gente que nos rodea. En Lucas capítulo 4, ahí podemos ver nosotros que después de que Jesús es bautizado, lo puede leer todo el capítulo cuando tenga chance. Después de que es bautizado, dice que es llevado al desierto por el Espíritu Santo, y ahí en el desierto ayunó y oró por 40 días. Y también dice ahí que el diablo vino a tentarlo, queriendo el diablo alejarlo del plan que Dios tenía para Jesús. O sea que cuando tú decides que quieres hacer algo para Dios, rápidamente el diablo va a tratar de convencerte que es el camino equivocado y mejor sigue haciendo lo que hacías, que te mantenía un poquito lejos del propósito de Dios para tu vida. Pero bueno, el diablo vino a tentar a Jesús en el desierto 1, 2, 3 veces. Jesús sale victorioso de todas las tentaciones del diablo, y dice que después de salir en victoria de todo lo que el diablo quiso hacer contra él, él dice, Jesús va de regreso, dice, a Galilea, y va visitando las sinagogas de la región, y la fama de Jesús iba siendo más y más grande hasta que llega a Nazaret, el lugar de origen de Jesús. Y ahí en la sinagoga Jesús agarra los escritos de Isaías, capítulo 61, y los empieza a leer, que era la hora de la lectura de la palabra. En ese tiempo los escritos eran rollos, no era una Biblia como ahora, no era un libro. Decían, vamos a leer Isaías, y le traían un rollo que medía como 5 metros, y había que buscar ahí el capítulo 61. Y lo que Jesús leyó quedó asentado también en Lucas 4, 18 y 19, que viene siendo lo mismo de Isaías 61, versículo 1, que dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. O sea, Jesús lo que estaba diciendo, o lo que quiso decir después de leer esta lectura, fue lo que dijo Isaías hace 800 años. Sobre esto se cumple el día de hoy, porque él estaba hablando de mí. Yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. Los tiempos se han cumplido y aquí estoy para que se cumpla lo que se habló desde hace mucho tiempo. Y Jesús, sabemos que él expulsaba demonios, Jesús sanaba a los enfermos, predicaba el evangelio. Jesús no se preocupaba por encajar con la sociedad, que muchas veces cómo nos detiene eso de hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque pues no vaya a ser que el compadre pues se saque de onda, porque pues yo ahora soy cristiano. O no cambio de vocabulario porque me van a decir, ay sí, ahora eres muy santo, ¿no? No, se tiene que notar que hemos estado con Jesús. Es algo que si no es naturalito, podemos pedirle a Dios que nos ayude, y Dios nos ayuda a empezar a hacer cambios en nuestra vida. De hecho, Jesús confrontaba a los religiosos en su tiempo. Y los religiosos eran los hombres de la sociedad, o sea, los fariseos en aquellos tiempos. Los fifís, pues, eran los religiosos. Cuando nació un niño en aquellos tiempos, como que el deseo más grande de una mamá era que el niño fuera fariseo. Cuando nacía, ay, ojalá sea fariseo, amigo. O sea, ojalá que le vaya bien en la sociedad y que tenga buena ropa, por decirlo así. Pero como Jesús no se preocupaba por encajar con la sociedad, se animaba a decirle a los religiosos, por ejemplo, ahí en Juan 8:44, les dice a unos religiosos, ustedes son hijos del diablo. Imagínate Jesús.
Imagínate que le hubiera agarrado la chapoy y hubiera dicho, ¿qué dijo el Mesías? Hijo del diablo, le dijo a los sacerdotes. Y en todas las redes sociales, ¿no? Jesús, el Mesías, está diciendo que son hijos del diablo. Y luego ahí en el Mateo 23, 27, le dice Jesús a otros religiosos, son unos sepulcros blanqueados, llenos de huesos muertos por dentro. Imagínate Jesús, ¿qué es eso? No se preocupaba por encajar con la sociedad. Simplemente él tenía clara la misión que había venido a hacer a la tierra y la quería cumplir con audacia, con valentía, con éxito. Amén. Gloria a Dios. Jesús alteraba las normas sociales del tiempo. Y cuando tú haces lo que Dios ha preparado para ti, también como que empiezas a hacer algo medio contrario a lo que la gente dice que debes de hacer. Jesús discipuló pescadores, ya sabemos, Pedro y Juan. Jesús tocó a los leprosos que no deberían de ser tocados, ni siquiera vistos de cerca. Los leprosos en aquellos tiempos vivían a las afueras de la ciudad. Jesús los tocaba para sanarlos. Comía con publicanos. Los publicanos eran enemigos de los israelitas porque eran los mismos israelitas trabajando para los romanos y eran como traidores, pero él comía con ellos y era así como que, mira, qué bárbaro. Sí, Jesús ministró a los creyentes que eran rechazados por la sociedad. Si has visto la serie de los elegidos, por ejemplo, tú puedes ver la pinta de los discípulos que traía Jesús. Si has visto algunos capítulos, ya ves que Mateo como que le faltaba un 20 para el peso ahí, ¿no? Como que se ve así como... Y no era muy querido ni con los romanos ni con los israelitas. Pero Jesús ahí lo traía. Y Pedro, pues, ya sabemos a Pedro, ¿no? Una vez le dijo Jesús a Pedro, detente, Satanás, le dijo, cálmese. Porque Pedro había dicho, yo no voy a permitir que nadie te crucifique. Y que le dijo Jesús, cállate, Satanás. Pero sígueme, nomás cálmate con esa onda, ¿no? O sea, Jesús aceptaba a los rechazados por la sociedad. ¿Por qué? Porque era su misión y porque era audaz. Le decía a los paralíticos que se levantaran y caminaran y caminaban. Le decía a los ciegos que abrieran sus ojos y vieran y veían. Jesús le decía a los muertos que vivieran y vivían. Conocemos muchas historias al respecto. Le decía Jesús a los vientos y a las olas del mar, cálmense, y se calmaban. Imagínate nada más. Y hasta el día que Jesús fue a la cruz del Calvario, murió con valentía. Y ni siquiera murió por los amigos, murió por los enemigos. Imagínate nada más. Entonces te pregunto, ¿de dónde aprendieron Pedro y Juan a decir, pues no tenemos oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda? Pues del maestro. ¿De dónde aprendieron a decirle a los que estaban en la corte judía cuando los estaban juzgando? Cristo Jesús, el que ustedes crucificaron y al que ustedes rechazaron, fue el que sanó al paralítico. Pues la valentía la aprendieron de Jesús. ¿Cuál era la misión de Jesús? Salvar a la humanidad de la muerte eterna y del pecado heredado desde Adán y Eva. El ser humano es pecador no por lo que hizo ayer, sino por herencia. Heredamos el pecado de Adán y Eva, porque para hablar de Dios ocupamos la Biblia, y la Biblia es la que nos va diciendo cómo son las cosas de Dios, no es de acuerdo a lo que nosotros pensemos. Entonces, el ser humano hereda el pecado de Adán y Eva, y somos pecadores por eso. Pero por los hechos de Cristo, heredamos el perdón de pecados y la salvación y la vida eterna. El ser humano decide qué herencia quiere disfrutar, la de la muerte eterna o la de la vida eterna. Pues la de la vida eterna, obvio, hermano, obvio. Por eso dice Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador
y el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Amén. Pongamos los ojos en Cristo. Él es nuestro maestro. Él vive en nuestro corazón. Y Él quiere revelarnos los planes que Dios tiene para nuestra vida. Yo la verdad que ni por aquí me pasaba que yo iba a ser pastor. No. Ni por aquí me pasaba hacer lo que ahora hago. Y cuando yo hice aquella oración, la verdad que no estaba yo diciendo lloré, a ver. No. Pasaron casi 3 años, 2 años y medio. Terminé mi tiempo en el barco Anastasis, y cuando me quise regresar a casa, pues resulta que me hablan de un segundo barco de la organización para invitarme a ser tripulante para un recorrido que se iba a hacer por el Caribe, Brasil y también al África. Y dije yo, sale, voy, seguía de voluntario. En mi razonamiento era, estoy trabajando gratis, estoy gastando todos mis ahorros, ya vendí mi camioneta para estarme manteniendo. Y no entendía, pero había algo que me movía para allá, y era un pleito que traía yo, como dicen, entre la carne y el espíritu. Pero en ese tiempo yo no sabía explicar, simplemente avanzaba. Entonces en ese segundo barco, pues sigo viajando y sigo experimentando las cosas que Dios tenía para mi vida, pero yo no me imaginaba. No estaba consciente de que yo había orado para que Dios me mostrara algo. Pero cuando andaba en este segundo barco y que íbamos cruzando de Brasil al África, que por allá por abajo, por Brasil al África, fueron 8 días la navegación, ya cuando se veía la tierra africana, estaba yo platicando con el capitán y me dijo, allá está Cabo Verde, unas islas antes de llegar a la costa africana. Y me acuerdo que dije yo ahí, esto es el colmo de la vagancia, ve dónde ando. Ando en el África. ¿Quién me trae aquí en el África? ¿Qué ando haciendo yo aquí, pues? Pero en ese momento, por primera vez en mi vida, yo dije, pero qué suave, que lo que vamos a hacer ahí en ese país, Guinea-Bissau, es construir un hospital, es construir una escuela, y es llevar el evangelio y ayudar a la gente con los doctores egipcios que van a estar de voluntarios 3 meses. Dije yo, qué suave. Y luego recuerdo que también dije, y venimos tripulantes de 33 diferentes nacionalidades, qué suave. Y en eso me acordé que yo había orado 2 años y medio antes para que Dios me mostrara una vida cristiana que me llamara la atención, que me impactara, que me influenciara y que dijera yo, vale la pena. Y me dio tanto gusto entender que Dios me estaba contestando a través de todo esto que yo estaba haciendo. Y recuerdo que le dije, Señor, ¿me contestaste mi oración? Y me emocioné porque sentí que Dios había contestado mi oración. O sea, punto número 3 y último, nosotros somos la verdad y la revelación de Jesús hoy en día. Nosotros. Dice Juan 14:6 que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y luego dice Juan 8:32 que si conocemos la verdad a Jesús, la verdad, Jesús nos hará libres. ¿Libres para qué? Para ser valientes, para ser audaces, para poder ser amorosos, para poder que los frutos del Espíritu que menciona Pablo en Gálatas fluyan en nuestra vida. Si dice la Biblia que nosotros podemos tener paciencia, amor, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, podemos decirle, Señor, si dice tu palabra que esos son los frutos por tener a Cristo en mi corazón, ayúdame a reflejarlos, ayúdame a vivirlos, porque yo la verdad, pues yo actúo de una manera media contraria a lo que dice tu palabra, y yo quiero actuar a como tú dices que ahora soy. Pero para eso se ocupa ser valiente, se ocupa ser audaz, se ocupa pues alcanzar metas, se ocupa vencer obstáculos, se ocupa cambiar hábitos, etcétera, etcétera.
En Mateo 28, Jesús se encuentra con los discípulos, 11, porque pues ya no estaba Judas, antes de ascender al cielo después de su muerte y resurrección. Y antes de ascender ahí en el Monte de los Olivos, se encuentra con los discípulos y les da sus últimas palabras. Les da el encargo que tenía para ellos. ¿Y qué fue lo que les dijo? Bueno, ahorita les voy a leer, pero Jesús les delega a sus discípulos toda su autoridad que Dios le había dado a él para que cumpliera exitosamente la misión que vino a hacer aquí en la tierra. Les delega la autoridad, o sea, les delega la audacia, la valentía, el amor, les delega la verdad, les delega la gracia, les delega todo eso. ¿Y qué quiere decir eso? Que Jesús, a ti y a mí, nos ha delegado lo mismo. Nos ha hecho libres para que podamos ser valientes, para que podamos ser audaces, para que podamos compartir la vida nueva que Él nos ha dado y podamos influenciar a tantas personas como sean posibles. ¿Qué dice Mateo 28, 18 al 20? Dice: Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Muchas veces queremos que la vida cristiana sea así muy mística, así como que, no, pues Señor, pues si tú quieres algo conmigo, pues hazlo. Y Dios te dice: sí, ya te hice libre para que decidas con tu libre albedrío si quieres ser valiente. Porque si no quieres serlo, está bien. Con el boleto para la vida eterna, con Cristo en tu corazón, tú te vas a ir al cielo. El día que se te acabe la vida aquí en la tierra, sí. Y eso no te lo quita nadie. Pero lo que estamos hablando es mientras nos vamos al cielo, ¿cómo queremos vivir? Mientras nos vamos al cielo, ¿nos vamos a dejar guiar por Dios o no? Mientras nos vamos al cielo, ¿vamos a reflejar que hemos estado con Jesús o no? Mientras nos vamos al cielo, hay una vida emocionante. Y créeme que Dios anda buscando Pedros y Juanes. Gente valiente, pues. Cuando uno de estos barcos llegó a las costas noruegas, yo vi a todos los noruegos en el muelle recibiendo el barco. Era verano de 1990. Y entre toda la gente divisé, bueno, había muchas, pero una güerita en particular ahí. En 1990 andaba así con el cabello como leona, así, ¿no? Porque eran los tiempos de Tina Turner, de mucho Sprite, así, mucho, como que mucho crepé, ¿cómo se llamaba? Que se hacían así. Y veo yo una muchachita ahí. Y yo estaba en la cubierta del barco con mi mandil de cocinero. Pero como pues estaba yo joven y todavía así medio rebelde, yo el uniforme de la cocina, el pantalón lo había recortado y lo había hecho short. Y el mandil me lo ponía al nivel del short, que si tú me veías de frente parecía que traía como minifalda. ¿Por qué? Pues porque así es uno a los 20. Los que tienen 20 los entendemos. Así es uno, o sea, no hay más explicación que así es uno. Yo vi a la güerita, el barco terminó de estacionarse, conté unos postes de luz que había, porque había conciertos en el muelle, había vendimias de hamburguesas, hot dogs, era verano pues, y los noruegos en verano pues andan todo el día en la calle, oscurece a las 11, 12 de la noche, entonces aprovechan mucho la luz del día. Conté ahí todos las señas que me llevaban a ella, pero me fui a mi camarote, me quité el mandil, me quité el short, me puse mi pantalón Levi's, sí, pues sinaloense, pues mis botas de víbora blanca con negro, punta de fierro dorado, adelante y atrás. Las botas tenían fierro adelante y atrás. Tenía 20 y tantos, pues. O sea, caminaba y se oía así el fierro. Me puse mi chamarra, que eran como aquellas, en aquellos tiempos, una chamarra de piel como kimonos, que te las ponías así cruzadas.
lente oscuro, no había ni sol así brillante, pero lente oscuro, el cabello medio largo, así tipo Laureano Brizuelas en aquellos tiempos. Y dice Norún, después me dijo que cuando ella me vio bajar del barco, dice que dijo, ¿y ese qué anda haciendo en el barco? No tiene finta de misionero. O sea, no se nota pues que ha estado con Jesús. Y cuando menos pensó, aquí estaba por un lado. Y empezamos a platicar. Y la verdad, reaccionamos, ya no había gente, ya no había hamburguesas, ya no había hot dogs, ya no había ni grupos musicales, ya habían hasta limpiado todo lo que es el área del muelle. Y nos dimos cuenta que teníamos platicando como 6 horas, sin parar. Nos hicimos buenos amigos, nos escribimos cartas. Norún estaba terminando la prepa, quería aprender español. Ella se quería ir a España a aprender español. Yo le dije, si quieres aprender el buen español, tienes que ir a Culiacán. Y me acuerdo que cuando le dije Culiacán, me dijo, ¿qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? Una ciudad muy importante en América. Tengo una hermana que es unos 2 años menor que tú, está empezando la prepa. Puedo hacer una conexión, mis papás te pueden recibir en casa y vas con mi hermana a la prepa de oyente y vas a aprender español. Sí. Norún se fue, muy valiente, a Culiacán, y yo seguí por otro año viajando en los barcos. Y ya luego pues nos pusimos de novios, ya al tiempo, nos casamos 10 meses después de empezar nuestro noviazgo, van a ser 32 años ahora en diciembre. Y la verdad que a partir de aquella oración que hice aquella noche de un 12 de octubre de 1989, a pesar de que yo nací cristiano, crecí cristiano, me bauticé a los 11 años, pero en esa oración le dije, Señor, muéstrame lo que tienes para mí. Si es algo emocionante, revélamelo, porque hasta ahorita me aburre lo que conozco, pero yo sé que eres la verdad, pero revélame tu verdad. Bueno, querido hermano, doy muchas gracias a Dios que Él nos ha revelado su verdad y ha sido muy emocionante poder estar aquí, poder pastorear en Culiacán. Tenemos como planes para los siguientes años, 10 máximo, poder tener más campuses de OKS funcionando alrededor de México, inclusive en Estados Unidos. Tenemos como planes de poder comprar una propiedad para construir un templo nuevo en Culiacán, porque donde estamos, pues, estamos muy apretados. Y hay muchos planes, y qué emocionantes son. Qué emocionante es venir a Guadalajara, encontrarnos con ustedes, gozarnos, disfrutar la vida. Gloria a Dios. Querido hermano, mi consejo es, pídele a Dios que se note que Cristo vive en ti. En tu hablar, en tu caminar, en tus acciones. Dice Proverbios 28:1, con este versículo termino. Dice, el justo vive confiado como ¿qué? Como un león, confiado como un león. Platicaba con alguien de ustedes, no sé si hoy o ayer, y le decía yo, es que hay nivel 1 de fe, nivel 2 de fe y nivel 3 de fe. Y hay que asegurar que vamos de nivel en nivel. ¿Y cuáles son esos niveles? Nivel 1, pues es esa fe que lucha, que batalla, que se estresa, desconfía. Y soy cristiano, no soy, voy a la iglesia, no voy, me peleo, ya pido perdón, y todo es lucha. Y Dios en control de alguna manera. La fe 2, confía. Confía que Dios calma las tormentas, que Dios calma los vientos, que Dios provee, que suple. Entonces, en medio de la situación, dices tú, yo confío, porque mi fe ha aumentado de nivel. Y la fe 3 es descansar. Descansar. Saber que Dios tiene más interés que nosotros en que su obra se expanda por todos lados. Saber que Dios tiene más interés que nosotros en que podamos seguir creciendo.
en que más personas se acerquen a Jesús. En estos últimos meses en Culiacán, la situación difícil de lo que sucede ha hecho que la gente salga corriendo de la ciudad y se vaya a otros lugares, pero la mayoría de ellos salen corriendo a la iglesia. Se van a la iglesia. Mucha gente nueva a cada reunión, mucha gente entregándose a Cristo. El otro día prediqué yo un sermón y no me di cuenta que traía la presión hasta no sé dónde, y se me fue como el rollo a la hora de estar predicando y como que me perdí. Dice Norún que me perdí y no me perdí, porque dice ella que me estaba viendo y como que me veía que subía y bajaba y como que decía una cosa y no checaba con la otra. Y no quiso Norún interrumpir porque dice que ahí medio la llevaba. Pero al final hice la invitación a recibir a Cristo. Nos dio risa porque le digo, Norún, ¿y de qué prediqué? Y me dice ella, no sé, pero 6 recibieron a Cristo ese día. Porque la gente está tan necesitada que lo único que ocupa es que alguien les hable de Jesús y de su evangelio. Pero se ocupa valentía, se ocupa decisión, determinación, vencer obstáculos, alcanzar metas. ¿Y sabes qué? Ustedes están preparándose, o escucho, para una segunda reunión, creo por allá en enero. Amén. Y entre más reflejen a Jesús, más personas van a venir corriendo aquí a la reunión. Amén. Gloria a Dios.